Buenas tardes, Shalom Alejem, soy Felicia Jiménez y sean bienvenidos a nuestro programa Por el Camino de la Torá. Este programa sale hacia ustedes por cortesía de ICE Computer Cell desde el año 2003 en el mismo lugar. Para comunicarse con ellos, 305-818-5751 y 786-553-3975. El pasado jueves, ustedes recuerden que estuvimos hablando sobre el alma y la evolución de la misma. Y recordemos que el alma es el principio de la vida. Entonces no podíamos pasar sin el otro segmento del día de hoy, que va a tratar sobre el segmento cómo llegamos a este mundo, sin hablar anteriormente sobre el poder del alma, y la introducción no podíamos dejarla de hacer si no hablamos del alma. Otra vez recordábamos un poquito lo que aprendimos en el jueves pasado. La Torá se inicia con Bereshit o Génesis, y encontramos que en el capítulo 1 nos habla que Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba vana y vacía, y había mucha oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dios dijo: haga luz, y hubo luz. Y vio Dios que esto era bueno, y Dios separó la luz de la oscuridad, y llamó a la oscuridad noche, y a la luz día. Entonces fue tarde y fue mañana. Ese es el relato del primer día de la creación. Para los científicos es otro. Los científicos siguen pensando en el fenómeno Big Bang o explosión. Haciendo uso del libre albedrío, podemos creer o no creer. Y volvamos a recordar las ideas difundidas sobre cuerpo y alma, profundizando en absoluto en la teoría de nuestra fe. ¿Qué nos indica la Torá? La Torá nos indica que en un mismo día crea Dios a las diferentes especies animales, crea al hombre y crea a la mujer. Pero para adentrarnos en el estudio de este segmento, contamos con la profesionalidad del rabino Denis Lebrón para explicarnos cómo el eterno Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida, y fue el hombre entonces un ser viviente. Con ustedes, sin más dilación, nuestro querido rabino Denis Lebrón, rabino de la comunidad sefardita Jerusalén. En el segmento de hoy, ¿cómo y por qué llegamos a este mundo? ¿Y por qué el rabino de Nazaret, Yeshua, vino también a este mundo? Esta transformación es llamada el nacimiento del alma, porque el alma corresponde a los deseos vueltos hacia el Creador. Cuando esta fase toma lugar, se revela el alma del hombre, y la intención de este nuevo deseo es ayudar a la persona a sentir al Creador. Este deseo de recibir placer acoplado con la intención tornada hacia el Creador lo llena a sí mismo con su presencia, dicha espiritual y luz. Todos estos son sinónimos de la misma sensación. Las intenciones correctas aparecen progresivamente a lo largo del tiempo con el estudio de la Kabbalah. Esta es la ciencia de la intención Kavanah. Y la capacita el corazón del hombre para anhelar lo que es la espiritualidad. Si el hombre estudia Kabbalah, se dice que está en el periodo Lo Lishma, durante el cual no hay orientación hacia el Creador. En esta etapa el hombre aún trabaja para sí mismo y permanece a sus deseos egoístas, a nuestro mundo. Este es el nivel que precede al cruzar el Maxón, lo que es la barrera. Si el hombre no se preocupa por la transformación de su intención,
está en el nivel lo lishma. Los actos que él hace no tienen vida, no obstante, todos los seres deben eventualmente retornar al Creador. El cambio en la perspectiva también tendrá lugar para aquellos que observen los preceptos mecánicamente. Serán obligados a clasificar su relación con la vida, con su fuente, con el Creador y moverse de lo lishma al lishma. Y en cualquier caso, los actos físicos son justificados. Pero el hombre debe esforzarse para sobreponerse a sus límites, y esto es lo que hace a los cabalistas diferentes. El Creador remueve de sí mismo una pequeña parte, por decirlo de alguna manera, e implanta en ella egoísmo. Este egoísmo universal entonces se rompe en pequeñas partes egoístas, y más tarde una reintegración progresiva de esas partes causa la creación de los mundos superiores. Lo que es el Atzilut, lo que es Briá, lo que es Yesirá y lo que es Asiá. Los fragmentos más puros son usados para la creación de los mundos espirituales más altos. Luego los deseos más egoístas, precisamente el corazón de la creación, lo que es el Malhut del mundo sin fin, lleva a la creación del alma de Adán, el primer hombre. Entonces, después del pecado de Adán, de nuevo la chispa de divinidad atrapada en el egoísmo se subdivide a sí misma de nuevo en pequeños y más pequeños fragmentos que forman nuestras almas. Los principiantes que estudian Kabbalah frecuentemente no perciben cómo está gobernado el mundo. Se preguntan si las acciones dependen de su elección o del Creador. Antes de que el hombre pueda iniciar un proyecto, debe estar convencido de que sus acciones tienen una consecuencia. Aún después de tener éxito, paradójicamente, debe entender que todo depende solamente del Creador. Si pensamos de esa forma, progresaremos de manera correcta. Hay cosas que solo se pueden sentir, no se pueden explicar. Y la encarnación del espiritual en el material es difícil de describirse en palabras. La ciencia moderna puede justificarse a sí misma, pero ¿cómo puede ser explicado el proceso por el cual un mundo toma la forma de otro? Las explicaciones cabalistas solo pueden ser posibles hasta el punto donde el alma de Adán es fragmentada. Esto no es debido a que los cabalistas no quieran aportar más explicaciones, sino porque la explicación correspondiente a lo que el hombre siente y no se puede explicar. El egoísmo es una fuerza espiritual poderosa, que el pensamiento en relación a deshacerse de él difícilmente cruza nuestra mente. Para conocernos a nosotros mismos necesitamos vernos desde afuera, para sentir algo diferentemente a nosotros mismos, para compararnos con algo fuera de nosotros. Los objetos que nos rodean son percibidos porque están hechos del mismo egoísmo. De lo contrario, permanecerían invisibles. El egoísmo toma muchas formas y la más restringida es en la que solo se percibe a sí mismo y corresponde a la percepción que el hombre tiene en nuestro mundo. Somos tan egoístas que solamente nos podemos percibir a nosotros mismos. Cuando crecemos un poco, nuestro egoísmo llega más allá de los límites de nuestro mundo y empezamos a percibir al Creador. El egoísmo se vuelve espiritual, con lo cual nuestro deseo no se basa más en el placer físico y mundano, sino en el disfrute espiritual traído por la luz del Creador. El hombre es animado solo por los deseos conscientes e inconscientes. Nuestra razón nos ha sido otorgada para ayudarnos a tener sentido
y alcanzar todos nuestros deseos. Por consiguiente, el hombre no puede elevarse más arriba de sus deseos. Motivado por sus deseos y emociones, el hombre dirige primero el curso de sus acciones y solo después de elegirlas se hace consciente de ellas por su finalidad. Como se vuelve en verdad consciente de un evento entonces que sucede, en reacción a las acciones del hombre creador, manifiesta por grados de majestuosidad para darle al hombre una mayor conciencia retrospectiva de las consecuencias de sus acciones. Incluso el recordar nuestra forma de actuar depende del Creador. Él nos enseña el significado de nuestras acciones, respondiéndonos, dándonos placer o sufrimiento de acuerdo a nuestro mérito o nuestra culpa. Nuestra educación es por lo tanto un proceso que se desarrolla cada segundo, pero no puede hacer que nos corrijamos a nosotros mismos de ninguna manera y de ninguna forma. Solo debemos estar conscientes de nuestro egoísmo y de cómo nos encontramos impotentes cuando lo confrontamos. El Creador busca todo lo que no sea parte de esta conciencia, y a medida que el hombre avance en el camino espiritual, logrará moderar más su propia autoestima y entenderá más su verdadera naturaleza. En la medida que el Creador se revele a sí mismo, el hombre se dará cuenta gradualmente de lo que es en realidad con respecto al Creador. Cuando sabemos esto, progresamos en lo que es el camino espiritual. Imaginémonos a una persona que ha alcanzado el 99% de su corrección. El remanente 1% que no ha sido corregido parece mucho mayor que el 99% previo. La pequeña paja en el ojo parece enorme. Nuestras acciones y nuestro estudio nos habilitan para estar conscientes del Creador y de nosotros mismos. Cuando el hombre se da cuenta de su absoluta insignificancia, se desespera. No ve al Creador y el mundo entero le parece oscuro. Si mientras se encuentra en este estado oscuro la persona tiene en mente que la fuente espiritual de todo no es más que el Creador, a quien él puede pedir cosas y de quien depende todo, estará consciente de su lazo espiritual con él y entonces dejará de desesperarse. Entenderá que esas aparentes condiciones negativas son enviadas en forma temporal desde arriba y que son inevitables. La forma por medio de la cual nos conectamos nosotros mismos con el Creador no le interesa a él. Lo más importante para el hombre es entender que él existe y el Creador envía los deseos para que podamos reaccionar a él y crecer espiritualmente. Ahora, ¿quién soy? ¿Y por qué propósito existo? ¿Cómo hemos aparecido aquí y hacia dónde vamos? ¿No es posible que hayamos estado en este mundo antes? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos y al universo? ¿Por qué sufre el hombre? ¿Y acaso es posible evitar el sufrimiento? ¿Cómo encontrar la paz, la satisfacción, que nos vaya bien? ¿Cómo podemos lograr tranquilidad? ¿Cómo podemos lograr plenitud y felicidad? Mucha gente en cada generación ha intentado encontrar respuesta a esas preguntas de forma persistente. El hecho de que esto ocurra de generación en generación indica que todavía no se han encontrado respuestas satisfactorias. Estudiando la naturaleza, el cosmos, encontramos que todo lo que nos rodea existe y funciona de acuerdo
a reglas estrictas e intencionadas, considerándonos a nosotros mismos como la culminación de la creación natural. Encontramos a la humanidad como si estuviera fuera del sistema. Por ejemplo, al ver la manera sabia y lógica en que la naturaleza ha creado cada parte de nuestro organismo, al ver el propósito preciso que tiene cada una de las células de nuestro cuerpo, somos incapaces de responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de este organismo viviente? Todo lo que nos rodea está impregnado de la relación de lo que es causa y efecto. Nada se crea sin un propósito. En el mundo de los cuerpos físicos hay leyes definidas de movimiento, dinámica, rotación, y una lógica similar existe en las plantas y lo que es también el reino animal. Pero la pregunta primordial: ¿por qué propósito existe todo esto? Es decir, no solo nosotros mismos, sino también el mundo que nos rodea, todavía permanece sin respuesta. ¿Existe una persona en el mundo que nunca, al menos una vez en su vida, se haya preocupado por esto? Las teorías científicas existentes sostienen que el mundo es gobernado por leyes físicas invariables que somos incapaces de cambiar. Nuestro simple propósito consiste en utilizar sabiamente esas leyes para vivir bien unos 70 o 120 años de nuestra vida, preparando el terreno literal, figuradamente, para las generaciones futuras. Pero ¿a fin de qué? ¿Evolucionó la humanidad a través de la evolución de formas simples? ¿O fue la vida traída? ¿O no tiene eso ninguna relevancia? Hay dos fechas: nacimiento y muerte. Y todo lo que ocurre entre ambas es único, por consiguiente, precioso. ¿O es a la inversa? ¿Es la vida nada si después de esta hay un final, oscuridad, precipicio? ¿Dónde está la sabia naturaleza lógica que todo lo observa, que nada crea en vano? ¿O existen leyes y objetivos que todavía no se han descubierto? Nuestro estudio del mundo es en esencia el estudio de la reacción del mundo a nuestras acciones, aquello que percibimos a través de nuestros 5 sentidos: vista, oído, gusto, tacto, olfato, o por instrumentos que aumentan su alcance. Todo lo que está más allá de nuestros estudios no lo percibimos en absoluto, y no existe en lo que respecta a nosotros. Es más, todavía somos incapaces de darnos cuenta de la carencia de un sentido, de la misma forma en que no extrañamos un 6º dedo, o en la forma en que es imposible explicar la vista a alguien que nació ciego. Por esta razón, el hombre nunca descubre las formas ocultas de la naturaleza por los métodos a su disposición. De acuerdo a la Cábala, el mundo espiritual existe, pero no es percibido por los órganos de los sentidos. Nuestro universo es una pequeña parte de este mundo, ubicado en el centro, y nuestro planeta, la Tierra, en su centro interno. Este mundo de información, pensamientos y sentimientos nos afecta a través de leyes perceptibles de la naturaleza, y el azar nos pone en ciertas situaciones que determinan la forma en que actuamos. No tenemos influencia en asuntos como el tiempo y lugar de nuestro nacimiento, o quiénes vamos a ser, a quién vamos a conocer en nuestra vida, qué consecuencias van a tener nuestras acciones. Hay 4 tipos de conocimiento disponibles en el hombre, los cuales debe comprender: el estudio de la creación,
y desarrollo de los mundos, como el Creador lo ha creado, como el mundo espiritual y el material interaccionan, es el propósito de la creación humana. Segundo, el funcionamiento, estudio de la naturaleza humana, de su conexión con el mundo espiritual. Tercero, el circuito de las almas, el estudio de la naturaleza de cada alma y sus recorridos. Cómo el hombre actúa en esta vida y en las siguientes. ¿Cuál es el propósito del descenso de un alma en un cuerpo y por qué cierto cuerpo recibe cierta alma? También trata de la historia de la humanidad como resultado de cierto orden y transferencia de las almas. Cuarto, el gobierno, el estudio de nuestro mundo, objetivos inanimados, plantas y animales, su naturaleza y su rol, como ellos son gobernados desde el mundo espiritual, el gobierno supremo y nuestra percepción de la naturaleza, del tiempo, del espacio, el estudio de los poderes supremos que mueven los cuerpos materiales hacia un cierto punto, y es posible que mueven los cuerpos materiales hacia un cierto punto. Por supuesto, es posible adivinar el misterio máximo de la vida humana sin preguntarse acerca de su fuente. Cada hombre trata de reflexionar acerca de esto. Y una búsqueda del propósito y el sentido de una vida individual, así como la vida de la humanidad, en perspectiva es el asunto central de la vida espiritual del hombre. El progreso tecnológico y los cataclismos mundiales que han dado nacimiento a todo tipo de teorías filosóficas que no le han dado al hombre satisfacción espiritual de todos los placeres existentes de nuestro mundo. Solo ha recibido una pequeña chispa. Su presencia en los objetivos materiales nos da placer. En otras palabras, todas las sensaciones agradables que el hombre experimenta en las diversas situaciones y que son causadas por diferentes cosas, son solo posibles debido a la presencia de esta chispa. Es más, al pasar el tiempo, el hombre tiene que continuar buscando nuevos objetos de placer con la esperanza de experimentar placeres cada vez más grandes, sin saber que todos esos objetos no son más que las cortezas, corazas, conchas, cubiertas, y que la esencia de Ner Dakik permanece igual. Hay dos formas de traer a la persona a la absoluta satisfacción a través de la realización de la necesidad de elevar el espíritu sobre la materia. Por supuesto, es la Torá, Kabbalah y el judaísmo. La otra vía es la vía del sufrimiento. Quien no esté en Torá, quien no esté en Kabbalah, quien no esté en esta verdad, le espera el sufrimiento. La primera vía, por supuesto, es la Torá, Kabbalah y el judaísmo mesiánico, a través del cual el hombre puede liberarse poco a poco del egoísmo. La segunda vía es usual, sentir repentinamente un sentimiento de hambre espiritual y buscar una fuente de satisfacción. Solamente podemos aconsejar, por supuesto, lo que es la Torá, el judaísmo mesiánico y la Kabbalah, a tiempo, y no esperar por la vía del sufrimiento. Nuestro rabino de Nazaret, Yeshua, como hemos dicho, vino a este mundo con un gran propósito, de enseñar Torá, de enseñar Kabbalah. Profecías cumplidas en él, el sufrimiento y la exaltación del Mesías. Isaías 52:13 al 53:12.
cumplimiento en lo que es el Nuevo Brit Hadashah, como mucha gente llama el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2, 22 al 25, versos 22 al 25. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Filipenses 2, versos 6 al 11. Descripción, misión y llamado del Mesías siervo. Profecía, Isaías 42, capítulo 42, versos del 1 al 9. Y el cumplimiento en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, Matillahu, capítulo 12, verso 9 al 21. Descripción de Redentor de Israel y una luz para las naciones. Profecía, Isaías 49, capítulo 49, versos del 1 al 7. Cumplimiento en el Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, Hillel, Lucas, capítulo 4, versos 16 al 20. Romanos, capítulo 11, versos 25 al 26. La obediencia del siervo, profecía, Isaías 50, versos 4 al 10. Cumplimiento en el Nuevo Testamento, lo que es el Brit Hadashah, Matillahu 26, 67, 27. Nos despedimos, ¿verdad?, con esta maravillosa explicación que Hashem nuestro Dios nos ha permitido, ¿verdad?, en este día. Que la luz del Eterno sea la guía de su vida y hayan entendido cuál propósito por el cual nosotros vinimos a este mundo, y el Rabino de Nazaret también, cumpliendo con todas las profecías bíblicas. Los esperamos en este mismo programa. Recuerden, suscríbete, regresa a tus raíces hebreas. Esto no lo para nadie. Bellísimo el programa de hoy, muy lindo el pasaje bíblico de la creación. Ahora, cada día recuerdo que siempre, pues desde niña, mis padres me decían, hay que leer Torah, porque leyendo Torah nuestra vida progresa y vamos a recibir iluminación para nuestros propósitos de vida. Vamos a despedirnos ahora de todas las personas que nos ven a través de este canal maravilloso de YouTube, y sigamos a la sombra del Shaddai bajo su cobertura y protección. Seamos personas que proyectemos luz que viene desde lo alto. Mantengamos una buena conducta y relación con todos los que nos rodean, compartiendo las maravillas de la bendita Torah. Oremos por los soldados de las Fuerzas Armadas de Israel y por la Shalom de Jerusalén. Su presencia esté siempre con nosotros. Shalom, Ubrajá, y hasta la próxima entrega.